de parte de todos. De parte de todos, profesor. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a todos ustedes. Varios ya son caseritos, algunos se han incorporado recién, y también para ustedes los nuevos, bienvenidos, ¿no? De verdad me da mucha alegría, como comentábamos minutos antes, porque el grupo sigue creciendo, ¿no? En el camino siempre sucede, hay personas que por diferentes motivos se van retirando, pero hay otros que se van sumando, y al final, entre sumas y restas, son más los que se suman que los que se retiran. El número es grande, somos 197 al día de hoy. Ahora, algunos no pueden estar en el momento mismo, los martes a las 8 de la noche hora de Lima, pero pueden hacerlo luego, como la sesión la grabamos y la subimos al YouTube, yo les paso el enlace, el que no puede estar en la sesión puede verla en otro momento hasta el siguiente martes que tenemos la siguiente. Ese es un poco, para los nuevos, es un poco el principio que seguimos, de manera que no haya motivo por el que diga me perdí la clase y me perdí todo. No, no se pierden nada. Esa es una. Y dos, simplemente les digo, las reglas son las que dijo Luisa, pero yo diría, nuestras sesiones regularmente consisten en leer juntos el texto respectivo de la Biblia. Eso es lo que hacemos, leemos juntos, pero hacemos saltos, el material yo se los paso por adelantado, y de manera que todos leamos lo mismo, porque hay diferentes traducciones de la Biblia, y yo les paso la que me gusta más, en fin, ya lo comentaremos el próximo martes, y les paso para leer un poco el mismo texto. Ahora, el que quiera tener otra Biblia frente a sí, toda la libertad, las Biblias son todas válidas. Digo esto porque el día de hoy vamos a hacer algo diferente, y lo hacemos cada vez que empezamos un nuevo curso. El día de hoy, hermanos, hermanas, vamos a comenzar con el estudio del Evangelio según Mateo. Y entonces, como primera sesión de estudio de Mateo, voy a hacerles una clase al estilo tradicional, ¿ok? Con PowerPoint, con explicaciones. Pero no se aburran o no se entusiasmen, dependiendo, porque no es la forma tradicional. A algunas personas yo sé que les gusta mucho más eso, ¿no? A algunas personas les encanta escuchar la clase, porque te dan como la comida ya masticadita, ¿no? Pero yo prefiero no, yo prefiero que agarremos los ingredientes, cuchillo, sartén, una olla, y lo vamos a agua y hagamos nuestro propio alimento, lo partimos, lo preparamos, lo ponemos en el horno y luego lo masticamos y lo digerimos. Eso significa leer la Biblia. Pero, repito, hoy y así de cuando en cuando, cada vez que iniciemos un nuevo curso, la metodología cambia solamente por esa vez para hacer una introducción, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la base de un PowerPoint que he preparado, y el próximo martes arrancamos con el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según Mateo. ¿Ok? Como dijo Luisa, por favor, intervengan en cualquier momento. Yo sugiero, tampoco en cualquier momento, pero digamos, vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva. Entonces, al final de cada diapositiva yo les puedo dar la palabra, algún comentario, y ahí tienen la oportunidad mejor, ¿no? Para que no sea cada 5 segundos, pero digamos, cada diapositiva, que no son muchas las que he preparado, en cada diapositiva yo puedo hacer un pequeño alto, y el que quiera intervenir, hágalo. Puede intervenir con una duda, o con una pregunta, o con un comentario, o con algún testimonio. Miren, realmente con cualquier cosa. Alguien puede intervenir para decir que está en desacuerdo, que no le parece, lo que fuera, con toda libertad. De verdad estoy para servirlos, y creo que la labor que me toca en ese momento de un poco estar dirigiendo el grupo es una labor de facilitador, ¿no? Como es la educación de adultos. No es el profesor con regla en la mano que da golpes, no. Más bien es un diálogo abierto, un diálogo respetuoso, y ojalá que yo pudiera responder a sus preguntas. En el caso de que haya una pregunta que no pueda contestar, yo les diré con toda sinceridad que por favor me den hasta el siguiente martes para buscar una respuesta, ¿no? Si la respuesta, porque hay preguntas que son más complicadas
o hay temas que son especialmente difíciles. Entonces, podrá haber algún tipo de intervención de ustedes que no pueda responder en ese momento, y no voy a, por responder, decir cualquier tontería, no. Prefiero pedir disculpas y decir, ok, mira, por favor déjenme, el próximo martes lo mencionamos. Esa es una. Y la segunda es, cuando el tema es un poquito especial, que ya nos ha pasado con el Evangelio según Marcos, recordarán, cuando el tema es un poquito especial, lo dejamos para el siguiente martes como tarea. Y les pongo un ejemplo. Cuando estudiamos Marcos, si no recuerdo mal, en el capítulo 3, hay un versículo en el que dice, Marcos pone en boca de Jesús, dice, cualquier pecado se les perdonará, pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Una frase fuertísima. Entonces, allí no es que yo no pudiera contestarlo, sino que el tema era tan profundo que lo que dijimos y lo que convinimos fue, miren, después de escucharlos un rato, miren, quedemos con el tema pendiente, por favor, estúdienlo por su cuenta, y el próximo martes, empezando la sesión, vamos a empezar por allí. Apunten, Marcos capítulo 3, versículo 9, si no me equivoco, no tengo tanta memoria, pero apúntenlo, revísenlo y usen todos los medios, los pies de página de sus Biblias, busquen en internet, pregúntenle a un sacerdote amigo, a su guía espiritual, vale todo, pero tengan una posición más clara el próximo martes, ¿no? Entonces, el siguiente martes empezamos por ahí. Digo, bueno, hermanos, quedamos con este tema que han podido investigar y efectivamente, no todos, pero varios habían hecho la tarea. ¿Y para qué, no? Habían posiciones mucho más maduras sobre el tema, que finalmente concluyó, simplemente para no dejar el tema suelto, concluyó en que Dios perdona todo. No hay pecado que Dios no perdone. Entonces, si eso es así, y lo vamos a ver en el Evangelio según Mateo nuevamente, si eso es así, entonces, ¿cómo es que hay ese pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará jamás? Bueno, ahí estaba un poco un nudo que creo que desamarramos juntos, espero, y si no volverá a salir, porque son temas que se repiten en uno y otro Evangelio. Pero les digo como un ejemplo de un tema álgido, delicado. Otro tema que no fue fácil, que vimos en Marcos, es el tema de la Trinidad. Cuando decimos Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y entonces eso lo tenemos tan clarito los católicos, pero por otro lado, eso que parece clarito es un dolor de muela, porque a la hora de hablar de que, y Jesús le rezó a Dios. A ver, hermanita, ¿cómo dices? O sea, si Jesús le reza a Dios, es que Dios es alguien diferente que Jesús. Empezó, ardió Troya, como decimos, ¿no? Se hizo complicado. Y entonces, a ver, por favor, revísenlo y tomemos este tema. Y eso nos tomó varias semanas, no toda la sesión, pero digamos que fue un tema que regresaba y regresaba, el complicado tema de hablar de la Trinidad. Creo que más lo sentimos en el corazón que cuando abrimos la boca, ahí lo complicamos. Entonces, son ejemplos, pero la idea es esa. La idea es, habrán pequeños versículos que serán más fáciles, otros más complicados. Habrán algunos que no merezcan casi mayor comentario porque caen por su propio peso, pero habrán otros que sí merecen reflexión. Incluso les digo, hay algunos versículos que parecen inocentes y a la hora que nos detenemos, ay, agárrate, ¿no? Porque tienen mucho más profundidad. Y eso es el estudio de la Biblia. Eso es el estudio al que yo los invito. Pero finalmente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que nuestro cerebro se llene de conocimientos? No. La finalidad de todo este esfuerzo, que es un esfuerzo, es que conozcamos más y directamente a Jesús. Y que conociéndolo más, lo amemos más. Y que amándolo más, lo vivamos más plenamente. Ese es el sentido final. No es entonces mi intención para nada, a ver, un campeonato de cultura, así como conocemos, no sé, si conoces de la historia del Imperio Romano o de la Segunda Guerra Mundial y hablas de los nombres de los militares y los estrategas.
No, no, acá no se trata de saber de memoria, ¿no? De saber por saber. No, el saber en términos de un cristiano como nosotros y en términos de la Biblia, es un saber, ¿para qué? Para amar, para conocer y para amar más a Jesús. Y para que amándolo verdaderamente, lo vivamos todos los días, ¿no? Entonces, eso es, al final de cuentas y al final del camino, se trata de ser mejores católicos, mejores cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a darle mucho más fuerza a nuestra fe. ¿Y por qué le vamos a dar más fortaleza a nuestra fe? Porque vamos a conocer más a Jesús, al Jesús del Evangelio, al Dios de la Biblia. Miren qué tremendo objetivo que nos ponemos, ¿no? No es nada menor, al contrario. A mí me entusiasma, les digo, y eso es lo que me mueve a estar semana a semana con ustedes. Incluso con algunos estamos 2 veces, ¿no? Porque hay algunos de ustedes del grupo de los martes también participan en el grupo de los jueves. Que comento rapidito nomás, para los que quieran, este jueves vamos a comenzar, así como hoy comenzamos con el grupo de los martes, el Evangelio según Mateo, el jueves vamos a comenzar las cartas de Pablo. Entonces, si alguien quiere y tiene el tiempo y la fuerza y la decisión, bienvenido de mi parte, ¿no? Entonces me avisa y se puede inscribir, lo puedo inscribir también para que el día jueves, a la misma hora, 8 de la noche de Lima, estén en paralelo con otro curso que se llama Las Cartas de Pablo. Y vamos a tener una primera sesión el jueves sobre Pablo en general, muy rapidita, pero luego entramos a la primera carta a los Corintios. Entonces, los martes tenemos la línea Evangelios y los jueves la línea Cartas de Pablo por estos meses. En Evangelios hemos trabajado el Evangelio según Marcos, hoy día comenzamos Mateo, y cuando terminemos Mateo continuaremos con Lucas, y cuando terminemos con Lucas tomaremos a Juan. Tenemos un trabajo largo, pero una maravilla, les digo, una delicia. Es como que estuviéramos hablando de una comida exquisita y vamos a probar los manjares más finos y mejor preparados. Son bellísimos textos, ¿no? Llenos de sabiduría, llenos de el verdadero y profundo Jesús, llenos de amor. Y para nosotros, cristianos, católicos, es un alimento, pero directo, así, directo a la vena. Sobre todo, no solamente en leerlos, sino en poderlos dialogar. Y en lo posible que no nos queden dudas, ¿no? Bueno, hasta allí el comentario introductorio un poco largo, pero quería compartirlo. Bueno, vamos comenzando, como dije, vamos presentando el PowerPoint por esta vez, y en función de cada diapositiva pueden ir interviniendo. Manuel, ¿me permites leer la oración al Espíritu Santo? Perdón, sí, Luisa, perdón. Ok, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luisa. Bueno, entonces empezamos. Quisiera situar el Evangelio según Mateo en la Biblia. Eso es algo muy sencillo para casi todos ustedes, pero para poner la mesa planita, ¿no? Miren, el Evangelio según Mateo es uno de los 4 evangelios. Y pongo evangelios en minúscula, vamos a explicarlo en un minuto, pero es un tema importante. Ahora, Mateo, dentro de los 4 evangelios, son parte del Nuevo Testamento. Y a su vez el Nuevo Testamento es parte de la Biblia. ¿Ok? Entonces, así estamos
con Mateo en función del texto completo de la Biblia. Para los que comienzan hoy día, un súper resumen apretado, la Biblia es un conjunto de 73 libros. O sea, Biblia no es un libro, son 73 libros. La Biblia es una biblioteca. De esos 73 libros, el Evangelio según Mateo es uno. Es uno de 73. Cuando hablamos del Nuevo Testamento son 27 libros. Y la Biblia en su conjunto, 73 libros. Luego, otro comentario rapidísimo, es que, ¿qué es esto de la Biblia? Que decimos no es un libro, sino 73. Y lo que podemos decir en súper resumen es que la Biblia es este conjunto de textos que recogen la experiencia de seres humanos ante Dios que se revela. La Biblia no es un producto de la casualidad ni de la imaginación de un autor inspirado, ni de dos ni de cuatro. Son fácil, más de 100 autores, pero me quedo corto, más de 100 autores de diferentes épocas, culturas, momentos, ¿durante cuánto tiempo? Durante más o menos, si le sumamos, casi 10 siglos. La Biblia se escribe en casi 10 siglos, 1000 años, 10%, 1000 años. Durante 1000 años se escribe la Biblia. Entonces, ¿cómo se escribe? Hay un grupo de hombres en diferentes momentos en este transcurso de 1000 años que van experimentando a Dios que se revela. Y esa experiencia de Dios la van primero divulgando oralmente y luego, por diferentes circunstancias, se van poniendo por escrito, ¿no? Esto es el resumen. Luego lo podemos explicar para los que no lo han escuchado, o en todo caso me hacen saber por el interno y les envío algún video que tengo grabado explicando cómo se escribió la Biblia, y puede servir para los nuevos, sobre todo. Así también esta diapositiva básica, ¿qué significa evangelio? Y decimos el término evangelio proviene del griego evangelion, que significa literalmente buena noticia, y por eso sobre su mano izquierda ven en la pantalla ese muñequito, ¿no? ¡Qué buena noticia! Es que eso es evangelio. El evangelio es buena noticia, significa literalmente eso. Pero ¿y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, acá me detengo un segundo para volverles a varios de ustedes, volver con un tema de reflexión. Y es, entonces, la buena noticia es Jesús. El evangelio es Jesús. ¿Y por qué yo escucho tantas veces, incluso a sacerdotes y mucho más a hermanos míos de comunidad, de agrupación, hermanos católicos, por qué escucho decir el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo? Si de acuerdo a esta segunda viñeta, el evangelio es de Jesús. Estamos, el evangelio es de Jesús. No es de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. El evangelio es de Jesús. Entonces, ¿qué hace cada uno de estos señores autores de uno u otro evangelio? Ponen por escrito la experiencia de hombres ante Jesús, ante su vida, ante su enseñanza, ante su ejemplo, ante el sentido de su existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera correcta de hablar? Les digo, miren, y lo repito siempre, deberíamos nosotros decir, en términos estrictos y bien hablado, deberíamos decir el evangelio según Mateo, en este caso, no el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Repito, porque es el evangelio de Jesús según Mateo, como en otro caso será el evangelio de Jesús según Marcos, el evangelio de Jesús según Lucas, el evangelio de Jesús según Juan. En ningún caso es el evangelio de Juan, ni el evangelio de Mateo, es el evangelio de Jesús, según uno u otro de los 4 autores inspirados, que conocemos como evangelistas. Entonces, en la tercera viñeta tenemos que los evangelistas
Marcos, Mateo, Lucas y Juan se propusieron dar a conocer a Jesús. Eso es su propósito. Hasta ahí, a ver, algún comentario, si no, vamos avanzando. Ustedes me van diciendo. Veamos ahora quién es Mateo. ¿Quién es este Mateo, este evangelista, este autor inspirado? Porque es un autor inspirado, ¿no? No es cualquiera que se le ocurre escribir. No, esta es una persona inspirada por el Espíritu Santo, y así lo reconoce nuestra iglesia, y en ese sentido es que su texto forma parte de la Biblia. ¿Quién es Mateo? Acá hay un pequeño dibujo sobre él. En esa época, obviamente, hace 2000 años no había fotografía, entonces esto es lo que podría parecerse más a él. San Mateo, y lo representan, miren, sobre su hombro una figura humana, y es porque a cada uno de los 4 evangelistas, la tradición de la iglesia lo ha asociado con algún personaje del mundo natural, ¿no? Entonces a Marcos lo asocian con el león, a Mateo con el hombre, a Lucas con el toro y a Juan con el águila. Ya regresaremos a eso, o sea, porque la pregunta de algunos puede ser ¿y por qué tal con cual figura? ¿No? Tiene bastante sentido, pero lo podemos ver después. Bueno, la tradición de la iglesia atribuye este evangelio a Mateo. Miren, y aquí vuelvo al fastidioso tema de, total, ¿el evangelio no es de Jesús? Sí, entonces miren, para ponernos un poquito de acuerdo en este tema que es así fastidioso, es que si queremos hablar de el evangelio con mayúscula, hablamos de el evangelio de Jesús. Y cuando hablamos evangelio en minúscula, es por referirte al texto, ¿no? Al documento según de aproximación al evangelio de Jesús según Mateo, o según Juan, o según Lucas, o según Marcos. Entonces, si decimos el evangelio según Mateo, ¿se dan cuenta? O el evangelio en mayúsculas. Son como 2 alcances diferentes. Y repito, este evangelio que vamos a empezar a estudiar hoy día es atribuido por la iglesia a Mateo, y Mateo habría sido el judío publicano convertido en seguidor de Jesús. Publicano. Es un judío publicano. Es un judío, ¿qué significa publicano? Recaudador de impuestos. Es un recaudador de impuestos para Roma, ¿no? Mateo es ese personaje que leemos luego en el Evangelio, está sentado en su mesa de recaudación, Jesús pasa frente a él y le dice, ven y sígueme. Y Mateo nos cuenta el Evangelio, Mateo se levanta, deja todo en la mesa y sigue a Jesús. Ese sería el Mateo, autor de este Evangelio. Sabemos que escribió su Evangelio en Antioquía de Siria alrededor del año 80. Sé que para muchos, pero no para todos, queda claro dónde queda Antioquía de Siria. A ver, algunos de los que estuvieron ya desde el curso anterior, si nos ayudan. Si ubicamos la tierra de Israel, Antioquía de Siria, ¿para dónde está? ¿Para el oeste, para el este, para el sur o para el norte? Para el este. Para el este está el desierto de Arabá. Oh. Ahí no crecía, pero ni un cactus. Y hacia arriba, porque para el otro lado está el Mediterráneo. Por eso, es al norte, pues claro. Claro. Mira, si tú en la tierra de Israel, tú cruzabas el Jordán y avanzabas hacia el este, te topabas con el desierto. Imposible. Y en esa época menos, ¿no? ¿Quién podía cruzar un desierto? Entonces, para el oeste, como bien dices, está el mar Mediterráneo. Entonces ya no te queda más que norte y sur. Y eso es para el norte, ¿no? Si tú subes hacia el norte en la tierra de Israel, te vas a encontrar con Damasco, que tiene su especial significado por la experiencia de Pablo, cuando se cae y tiene la experiencia con Jesús resucitado, la ciudad de Damasco. Luego Antioquía, que fue luego, en la expansión de las primeras comunidades de seguidores de Jesús, fue la segunda ciudad en importancia, después de Jerusalén.
Bueno, y entonces Mateo escribe su evangelio en esta ciudad, la segunda ciudad en importancia para el naciente cristianismo. Digo naciente, todavía no podemos hablar de un cristianismo en pleno sentido, pero sí hay seguidores de Jesús. Importante, ¿no? Antioquía de Siria. Y esto ocurre alrededor del año 80. Es importante la fecha. Miren, Jesús muere en la cruz y resucita alrededor del año 30. Y Mateo escribe alrededor del año 80. O sea, más o menos 50 años después. ¿Qué pasó entre el año 30 y el año 80? ¿Cómo es que se mantuvo esto? Tradición oral. Se mantenía de boca en boca, se contaba. Y como ejemplo, Pedro o Pablo, tremendos personajes de nuestra primera iglesia, ellos ¿cómo enseñaban? Hablando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se escribe el Evangelio según Marcos, que fue el primero por el año 70, y el Evangelio según Mateo, que es el que estamos estudiando ahora, por el año 80? O sea, décadas después de la pasión y resurrección de Jesús. ¿A quién se dirige Mateo? A seguidores de Jesús de origen judío. Miren, y a propósito les digo, porque más fácil sería para mí, pero sería inducirlos mal, decirle, ¿a quién se dirige Mateo? A cristianos de origen judío. Pero es que el término no existe todavía. Sería como hablar en el aire, ¿no? Porque hablar de cristianos como tal es un término que va a acuñarse y va a desarrollarse después. En estos momentos, lo que tenemos es judíos seguidores de Jesús. Y luego algunos paganos, es decir, no judíos, que también van escuchando, van conociendo a Jesús y se van enamorando de él y se van acercando a él y deciden seguirlo, ¿no? Entonces lo que tenemos son personas que van siguiendo a Jesús, pero todavía no podríamos hablar de cristianos propiamente, todavía no podríamos hablar de iglesia propiamente, pero sí hay pequeñas comunidades en formación, que justamente iglesia en el sentido estricto, iglesia es comunidad. Entonces alguien me dice esto, oye, claro que hay iglesias y la iglesia es la comunidad. Entonces son comunidades nacientes y son seguidores de Jesús, que en los años van a transformarse con mucho más claridad en cristianos y en iglesia, ¿no? Ese es un poco el germen, es la semilla, la plantita que empieza a crecer. Acá repito entonces, los destinatarios, el público de Mateo, son seguidores de Jesús, pero de origen judío. Acá, a ver, un pequeño alto con ánimo de ser claro, y es que los seguidores de Jesús van a tener uno de dos orígenes, o judíos o paganos, no hay tercero. ¿Quiénes son los judíos? Los que han nacido en esa fe, en esa religión, en esa raza, en esa cultura. ¿Y quiénes son los paganos? Todo el resto, ¿no? Los paganos son, los judíos tenían esa visión tan especial que llamaban paganos a cualquiera otro que no pensara, que no tuviera su religión, que no compartiera su fe, que no compartiera su culto, su Dios. Entonces, el judío que define esto dice, el que no es judío es pagano. Entonces tú tienes paganos de todos los colores y de todas las creencias, ¿no? Es una forma muy práctica de separar. O eres judío o no lo eres. Y si no lo eres, eres pagano. Entonces, para ser seguidor de Jesús, hay dos orígenes. Los primeros, naturalmente llamados, son los judíos. Pero también hay paganos que cada vez más y más y más van conociendo a Jesús, se van enamorando de su mensaje, se van enamorando de su enseñanza y deciden seguirlo. Como vimos ya en el primer evangelio que estudiamos, que fue Marcos, Marcos se dirige mucho más a seguidores de Jesús de origen pagano. ¿Dónde? En Roma. Acá estamos hablando de Mateo, se dirige a seguidores de Jesús de origen judío, y en Antioquía de Siria, que si bien no es tierra de Israel, pero está ahí nomás vecina.
Es como decir, a ver, no está en el Perú, pero digamos que está como que en Machala o en Guayaquil. O sea, es una ciudad fuera del territorio peruano, pero muy cerca, ¿no? En cambio, cuando hablamos de Roma, para el caso de Marcos, es mucho más lejos, muchísimo más lejos. Miren, en esa viñeta les digo lo siguiente, el Evangelio según Mateo, que resumimos como MT. Siempre que ustedes vean escrito MT, por favor, acostúmbrense, no se refiere a Mateo. O sea, no es que yo cuando escribo MT o en el texto de la Biblia leemos MT y dice Mateo. No, MT es Evangelio según Mateo. Mateo es Mateo y MT es Evangelio según Mateo. Entonces decimos acá, el Evangelio según Mateo se propone demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios Padre le hizo al pueblo en el Antiguo Testamento. Miren, hermanos, esto es fundamental entenderlo. ¿Cuál es el propósito de Mateo? ¿Cuál es su objetivo? Como cualquiera de nosotros cuando hace algo en la vida, ¿no? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué hace este esfuerzo de escribir nuestro querido Mateo? Es que Mateo se propone demostrar que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios Padre hizo en el Antiguo Testamento. ¿Y se dan cuenta cómo se relaciona con lo anterior? Porque entonces, ¿a quién le puede interesar y quién puede entender que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios Padre? ¿Le interesa y lo entiende un judío? Si tú no eres judío, si tú no conoces el Antiguo Testamento, como es el caso de los paganos, entonces háblame de otra cosa, hermanito, pero no me quieras convencer por nada y nada de Jesús, hablándome de cosas que no comprendo. Pero si tú te diriges a ciudadanos y ciudadanas de formación judía, de cultura judía, de religión judía, ellos van a entender perfectamente todas las alusiones que hagas a la enseñanza que recibieron a través de Moisés, a la ley de Moisés, a la cultura judía, a las costumbres judías, a los ritos judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué era importante la viñeta anterior y cómo se relaciona con esta? ¿No? ¿A quién se dirige Mateo? Gracias a Dios, amado. ¿A quién se dirige Mateo? 1. Y 2, ¿a quién, qué pretende con su explicación Mateo? ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver? Marcos, a quien ya vimos con un buen grupo de ustedes, tiene otra forma de enfocar. No es vamos a ver acá un evangelio diferente. Mateo tiene, pero recontra presente, como vamos a ver desde la próxima, tiene recontra presente lo que significa la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, Dios Padre que se revela, la promesa de Dios Padre en la alianza que hace con Abraham primero, que renueva con Isaac, con Jacob, y sigue el camino, y con Moisés, y los profetas, y toda esta historia larga, historia entre comillas, que recoge el Antiguo Testamento, ¿no? Mateo se va a encargar de decirnos, ya ven, todo aquello que Dios promete y ofrece, todo se cumple en Jesús. Repito entonces, ¿a quién está dirigiendo? Obviamente a quien entiende, a quien ha estudiado y a quien vive ese Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, que es la religión judía. Y terminamos aquí, miren, el Evangelio según Mateo compara constantemente a Jesús con Moisés, dejando en claro en cada ocasión que Jesús es superior. Otra vez, miren, se relaciona tanto con lo anterior. O sea, inevitablemente vamos a ver en el Evangelio según Mateo un esfuerzo que podría parecer hasta exagerado, pero les digo, miren la importancia que le da Mateo, un esfuerzo enorme por comparar a Jesús con Moisés. ¿Y por qué con Moisés? Porque Moisés es el personaje central del Antiguo Testamento. Si tú le preguntas a un judío bien formado, que son casi todos, ¿no? Si tú le preguntas a un judío bien formado, ¿quién es tu personaje más importante? Te va a decir Moisés, por supuesto, sin ninguna duda. Y entonces, para esos judíos,
Mateo va a decir, vamos a comparar a Jesús con Moisés. Y te voy a demostrar además en cada momento que Jesús es muy superior a Moisés. Elemento a tener en cuenta para disfrutar, para entender, para saborear este texto maravilloso que vamos a empezar a leer el próximo martes. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna inquietud? A ver, ¿está quedando claro? Augusto, adelante. Buenas noches a todos. Solo una pequeña acotación que también hay ciertos, digamos, estudiosos que indican que podría ser la fecha en la que se escribió, podría haber sido alrededor del año 60, por lo que se basa bueno, en que habla de las dos predicciones de Jesús sobre la destrucción del templo y no da ninguna referencia a que esto pudo haber ya ocurrido, pero sobre todo a la mención de los saduceos, que en Mateo 7 veces son mencionados, como en comparación con el resto de los evangelios juntos, que solo los menciona 2 veces. Y los saduceos sabemos que estuvieron presentes hasta la destrucción del templo de Israel en el año 70, ¿no? Además, también hay testimonios de Papias y de Josephus, que mencionan pues que se escribió en hebreo primero el Evangelio de Mateo, y probablemente la versión original en hebreo haya sido escrita alrededor del año 60. Claro, Augusto, todo lo que dices lo he leído y varias veces, pero no hay ninguna constancia, te lo aseguro. Y si tú la encuentras, por favor, házmelo saber para salir de la ignorancia. O sea, son comentarios, son afirmaciones que no tienen realmente mayor sustento, ¿no? Un texto antiguo, esas afirmaciones de que el Evangelio se escribió primero en hebreo y luego se tradujo al griego, son suposiciones, son como, es lo que se llama teología ficción. Hay otros términos de más ficción todavía, pero en este caso no hay ninguna evidencia. Si es que estuviera la evidencia tan clara, ya la Iglesia aceptaría con mucho más fuerza. Son posiciones de algunos estudiosos, pero realmente no deberían desconcentrarnos, ¿no? Hay posiciones y posiciones, hay y suposiciones, pero realmente evidencia no hay ninguna, ¿no? Finalmente, está bien, en la medida en que ustedes lean más como el hermano Augusto, van a encontrar este tipo de cosas, pero que no le agregan nada, no cambian nada, y sobre las cuales al día de hoy, enero del año 2023, no hay todavía ninguna evidencia que lo permita confirmar. Ninguna. Acá lo esencial es entonces, ¿quién es este Mateo? ¿No? Es un judío que se dirige a judíos convertidos en seguidores de Jesús. Es este judío que se dirige a judíos como él, hace todo el esfuerzo por demostrar que Jesús cumple las promesas que hizo Dios Padre en el Antiguo Testamento. Este autor judío inspirado que va a constantemente comparar a Jesús con Moisés, pero haciendo el esfuerzo y el énfasis de que Jesús es superior a Moisés. Y lo vamos a ver una y otra vez. No es solamente decir Jesús es como Moisés, no, es superior. Pero en cada momento, ¿no? ¿Y por qué con Moisés? Como ya les decía, porque Moisés es el personaje número 1 en la religión judía, y entonces contra el número 1, Mateo enfrenta a la figura de Jesús y nos dice, es superior, y es absolutamente superior. Y lo vamos a ir viendo, no quiero adelantar, lo vamos a ir viendo y vamos a ir descubriéndolo juntos, ¿no? Manuel, disculpa, ¿Guillermo ha levantado la mano? A ver si adelante. Sí, Manuel, dos cosas. En el segundo, ¿cómo le llamas? De este cuadro, la segunda viñeta dice Mateo, habría. ¿No hay una certeza de que haya sido? No, Guillermo, no. Tampoco no, mira, ahí el temor que tengo, y no crean, lo pienso 100 veces antes de plasmarlo en la diapositiva, pero el temor que tengo es dejar sentimientos de vacío, de confusión en ninguno de ustedes. Pero tampoco hay la certeza, como le respondí a Augusto hace un momento. Entonces, que Mateo sea el autor es mucho más probable
que si el texto se hubiera escrito originalmente en arameo. Pero tampoco hay la certeza. Mira, según estudiosos así, pero exquisitos y profundos, ellos nos hablan, en el caso de los 4 evangelios, de una segunda generación de cristianos. Porque dicen, los primeros estaban demasiado viejos. O sea, ¿qué edad tendría Mateo si en el año 80 escribe el evangelio? Si Mateo anduvo con Jesús. ¿Qué edad tendría que tener ese señor, un anciano, para aquella época? Para aquella época en que no habían geriatras, no habían tantas medicinas y la vida no era como la de ahora, ¿no? Ahora las personas llegamos a pintar de blanco el cabello y seguimos sanitos y lúcidos, pero en aquella época el número 50, por eso se llama así, ¿no? Ya la persona cumplía 50, ya no llevaban la cuenta, ya era un anciano de 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué edad tendría que tener Mateo en el año 80 cuando escribe? Por lo menos podemos pensar que 80 años. Y entonces hay quienes dudan y nos hablan más bien de una segunda generación, pero digamos que es entrar un poco en la reflexión de teología ficción, como le contesté a Augusto con todo cariño, pero es un terreno delicado y no vale tanto la pena. Entonces es más cómodo aceptar con la mayoría de la iglesia y decir, este autor es Mateo, el publicano, pero no hay certeza. Ojalá pudiéramos decir, mira, acá está su ADN. No existe. No existe en ningún caso. Solamente en 7 de las cartas de Pablo. En 7 de las cartas de Pablo sí podemos decir, eso lo escribió Pablo. Pero luego, bien difícil. No hay elementos, por más que le ponen lupa, le ponen todas las pruebas químicas, no hay forma, no dan. Entonces quedan suposiciones. Yo digo, para no quisiera dejar un sabor de confusión. Entonces, ok, habría sido, si quieren, no, fue Mateo, ¿no? Y no nos hagamos más problemas, porque realmente no merecería. Me queda claro, me queda claro. Lo otro que te quería decir es en la 4ª viñeta, los destinatarios fueron seguidores de Jesús de origen judío. El origen judío, dijiste, es los que estaban iniciados en esta religión. ¿El origen judío también no es el haber nacido en Judea? Claro, Guillermo, así es. O sea, pero el judío entendido de esta manera es de la religión judía, ¿no? Ya, ok. De religión judía, porque hay judíos que nacen fuera de la tierra de Israel, como por ejemplo el mismo Pablo de Tarso, Guillermo, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, tan conocido y tan querido por todos nosotros, se le conoce también como Pablo de Tarso. ¿Por qué de Tarso? Porque Tarso es una ciudad que vio nacer a Pablo, y Tarso no está en la tierra de Israel. Tarso está en una zona que se llamaba en aquella época Cilicia, y ahora es parte de ese gran país que es Turquía. Entonces diríamos Pablo el turco. Entonces, oye, si Pablo es turco, ¿cómo es judío? Es que el judaísmo, el ser judío, entendiéndolo más como una religión, ¿no? Viene de familia judía, de sangre judía, se circuncida, practica el judaísmo y vive como judío en todos los 613 preceptos, ¿no? Entonces no solamente es que tiene pasaporte israelí, ¿no? Sino es la religión judía. Y el que tiene religión judía tiene una forma de ver el mundo diferente, totalmente, una forma de vida diferente, una práctica diferente, un día a día. El judío formado, judío que vive su judaísmo, tiene costumbres muy particulares para todo, desde la manera de lavarse las manos, hasta la manera de preparar la comida, hasta la manera de acostarse con su mujer o con su marido. Todo está normado de una manera tan escrupulosa y tan bonita, además, ¿no? Entonces, les digo, los judíos no siguen solo 10 mandamientos como nos han llevado a creer. Los judíos siguen 613, que tienen que ver con todo lo que hacen, con todo. Y entonces, uno de ellos es la circuncisión. Hay 612 además, que les digo, tienen que ver con la comida, con el lavarse las manos y el aseo, con la relación con el otro, con la manera de cosechar tu campo, con la manera de compartir con el pobre. Es impresionante la cantidad de, entre comillas, mandamientos
que no son solo 10, para nada, son 613 que hemos compartido con el grupo en el curso anterior, y con los que se interesen me avisan, yo les comparto, ¿no? En fin, son detalles que podemos ir complementando para ponernos al día de a pocos en toda esta formación. Muchas gracias, hermano. No, sí, Marisa- gracias. Marisabel está levantando la mano también. Adelante. Bendecidas noches a todo el grupo. Gracias por esta excelente iniciativa. Bueno, más que hacer una pregunta, lo que quería era comentar que según lo que he leído de la biografía de San Mateo, ahí dice que residía en Cafarnaúm y que si hay una diferencia muy notable entre el año en que murió Jesucristo y el año en que él escribió este evangelio, pues suponemos entonces que tal vez no es el mismo personaje Mateo que conoció a Jesús directamente, o sea que ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, lo que me llama la atención de este evangelio, según San Mateo, de la vida de Jesús, es el contenido también enriquecedor, los 5 principales discursos que allí después el profesor nos irá a mencionar en las siguientes clases. O sea, lo que quiero acotar es que más que verificar si eso no es quién es el personaje, es la riqueza en verdad de lo que él nos dejó para mostrarnos quién era ese Jesús que vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Claro. Claro, en nombre de Dios. Gracias. Gracias a ti, María Teresa, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que refuerzas y aclaras, porque finalmente el autor de este evangelio es un autor inspirado, es un autor que tiene al Espíritu Santo dentro de él, está escribiendo con esa inspiración del Espíritu de Dios, nos está presentando a Jesús de una manera tan hermosa. Entonces, finalmente, si es Mateo, o es un discípulo de este Mateo, porque recordemos que los apóstoles tienen a su vez discípulos, ¿no? Si es una pequeña comunidad de seguidores de Mateo que conocen a Jesús a través del primer Mateo, no importa, de verdad no importa. Ustedes pueden leer en diferentes Biblias e interpretaciones y van a encontrar como que diferentes posiciones, pero que no es el tema más importante. El tema más importante es lo que nos ha dicho María Teresa. Es a qué Jesús nos va a presentar. Con qué profundidad, con qué hermosura. Realmente es maravilloso, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo. A ver, entonces, bueno, el Evangelio según Mateo es reconocido como el Evangelio de la Iglesia. Y esto, miren, hermanos, es algo que tiene siglos y siglos. O sea, no es un tema del siglo XX, XXI. Este Evangelio según Mateo, la Iglesia lo aprecia desde el comienzo. Fue el Evangelio, diríamos en términos muy peruanos, es el Evangelio chochera, ¿no? El Evangelio engreído, el Evangelio preferido por los clérigos, por los estudiosos, por los sacerdotes, por los religiosos. Es el Evangelio preferido, es el Evangelio de la Iglesia. Y vamos a descubrir por qué. No es difícil. Bueno, María Teresa hacía mención, justamente porque es la estructura básica del Evangelio según Mateo, hacía mención a 5 grandes discursos de Jesús. Y les digo esto porque nuestro querido Mateo organiza su Evangelio en función de 5 grandes discursos. Y quiero aquí hacer un pequeño alto para empezar a relacionar las cosas, porque vamos a tener ocasión en las siguientes reuniones de martes, entrar uno por uno en cada línea, en cada capítulo de estos. Pero uno ve 5 grandes discursos, 5. ¿Por qué el número 5? ¿Y qué relación tiene con nuestro querido Moisés? Miren, empieza la comparación que les hacía tanta propaganda hace un momento. Moisés se supone, de acuerdo a la tradición de la iglesia de siglos y siglos, que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Eso se creía por muchos siglos, ¿eh? Recién desde el siglo XIX la cosa se aclara y el siglo XX ya casi nadie cree, y en el siglo XXI nadie, ¿no? Ya estudiamos y decimos Moisés no escribió ninguno de los libros, ¿no?
Pero durante siglos a Moisés se le han atribuido los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros católicos conocemos como el Pentateuco, y lo que los hebreos, los judíos conocen como la Torá, los primeros 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? ¿Recuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros de la Biblia, y son los 5 libros que recogen la enseñanza que Dios Padre le da al pueblo de Israel a través de Moisés, y esta enseñanza se traduce en la ley de Moisés. Entonces, a ver, resumo y digo, la ley de Moisés, que es lo fundamental del pueblo judío, es estos 5 libros. Y entonces cuando Mateo presenta a Jesús, lo va a presentar en función de 5 grandes discursos. ¿Se dan cuenta entonces la comparación? Si Moisés escribió 5 libros, Jesús da 5 discursos. No es casual. Y acá lo vamos aclarando. Miren, por siglos se ha supuesto que los 5 libros de la Torá fueron escritos por Moisés. Y les decía, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Evangelio según Mateo nos presenta 5 grandes discursos de Jesús. A saber, el primero, el más conocido y hermosísimo, el Sermón de la Montaña, que está en los capítulos 5, 6 y 7, y que vamos a estudiar con todo detalle. Luego, el segundo discurso, la labor misionera, capítulo 10. Luego, las 7 parábolas del reino, capítulo 13. Luego, la vida comunitaria en la iglesia, capítulo 18. Y finalmente, el mensaje escatológico, capítulos del 23 al 25. Miren, entonces, cómo el Evangelio según Mateo se va a organizar en función de 5 grandes discursos, que son estos, y se dan cuenta, mirando los capítulos, que, por ejemplo, y empezamos el primer discurso, el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, pero entonces, los capítulos 1, 2, 3 y 4, luego, el Sermón de la Montaña termina en el capítulo 7, y luego el segundo discurso empieza en el 10. ¿Qué pasa en los capítulos 8 y 9? Y así pueden ir viendo que hay capítulos intercalados entre cada discurso. ¿Qué hay allí? Hay relatos, hay milagros, que son entonces usados por Mateo. No es que Mateo entonces nos atiborra con 5 discursos uno tras otro, no, sino que un poco nos presenta a Jesús, y teniendo como ejes estos 5 discursos, pero entre discurso y discurso los sazona, ¿no?, con relatos, con milagros, con acciones. Y ese es el sentido que, si no se los explico como me lo explicaron a mí, o lo leemos, como comentó nuestra hermana hace un ratito, lo leemos en algún libro que nos presenta este tema. Si no lo tenemos como ayuda, es difícil darnos cuenta. Pero así está estructurado. Ya les decía entonces, entre estos 5 grandes discursos, el Evangelio según Mateo intercala una serie de relatos y milagros de Jesús. ¿Ok? En el primer discurso encontramos el Sermón de la Montaña. Son los capítulos 5, 6 y 7, ya les decía. Y aquí es una exquisitez. Y muchos de ustedes ya lo han leído, pero vamos a tener oportunidad de leerlo juntos y profundizar en detalles. Aquí Mateo, este autor inspirado, agrupa magistralmente dichos y enseñanzas de Jesús en unas bellísimas páginas llenas de espiritualidad. Miren, ese es un trabajo muy especial de Mateo, porque lo que Mateo agrupa, como decimos en esta viñeta, lo que Mateo agrupa en estos 3 capítulos, nosotros lo encontramos en otros de los evangelios dispersos. Por ejemplo, en Lucas. Lo vamos a ir viendo, pero es así.
Estos dichos, esas enseñanzas de Jesús son conocidas como el Sermón de la Montaña. ¿Qué contienen? Acá les pongo solamente un resumen, ¿no? No se trata de meternos en lo que va a ser la próxima sesión o las próximas. Pero mira, ¿qué contienen? Las bienaventuranzas, bellísimo, bellísimo tema, el Padre Nuestro, la oración del Señor, Dios y el dinero, confianza en Dios, la entrada al reino, que es finalmente el mensaje de Jesús. Luego tenemos como segundo discurso, hermanos, en el capítulo 10 de Mateo, ya decíamos, encontramos entre los versículos 5 y 7 que Jesús envía a los 12 con estas instrucciones, comillas, no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Es que el mensaje de Jesús es este. Jesús viene a decirnos, ha llegado el reino de Dios. Como buen judío, Mateo no dice Dios. Evita decir Dios. Como buen judío. Y como buen musulmán va a ser después también, ¿no? Son nombres sagrados que no se mencionan. Entonces, Mateo va a decir el reino de los cielos y no el reino de Dios, pero es lo mismo. Entonces, Jesús viene a proclamar el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha llegado. Vayan y proclamen la buena noticia. Es lo que Jesús hace y lo que Jesús pide que hagamos. Proclamar la noticia de que el reino, el reinado de Dios ya llegó. Y este capítulo 10 nos lo recuerda, ¿no? Le da a los discípulos esas instrucciones. No vayan a tierra de paganos. No entren en las ciudades de Samaria. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿no? Y de aquí entonces es un tema muy interesante que no vale adelantar, solamente se los dejo así como para picar el diente, ¿no? Y es ¿cómo así entonces finalmente los discípulos van y proclaman a todos, a los paganos sobre todo? Porque si habemos cristianos, un poquito finalmente van a ser de origen judío y la gran mayoría son de origen pagano. Luego encontramos en el versículo 16 de ese capítulo 10, comillas, los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a ver eso en todo su detalle. En el versículo 20, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Bellísimo concepto. Bellísimo concepto y solamente les digo así con ánimo de introducción. Esto pasa ya en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, por ejemplo, cuando Jeremías, tremendo profeta, cuando Jeremías recibe el llamado de Dios, y entonces el llamado del Señor, y Jeremías le dice, pero Señor, ¿qué me pides? Yo soy un muchacho, no sé ni hablar. Y el Señor le contesta y le dice, no te preocupes, Jeremías, yo pondré mis palabras en tu boca. Lo menciono solamente como un ejemplo, ¿no? Eso que es ese diálogo del Señor con Jeremías, que también se da con Samuel, que también se da con Moisés, que también se va a dar con Pablo, que también se da con Juan el Bautista, en fin. Este diálogo, esto nos lo dice Jesús a sus discípulos, que finalmente hoy, siglo XXI, somos nosotros. No serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. En ese sentido, hermanos, nos volvemos profetas, porque Dios, el profeta es aquel a quien Dios usa para hablar a través de él. Son todos temas que iremos viendo, iremos recordando, pero miren, en este capítulo 10, este segundo discurso, versículos 32 y 33, comillas, a quien se declare ante mí, perdón, a quien se declare por mí entre los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Parece una frase inofensiva o una frase muy linda, pero miren el alcance. Si lo pensamos en la vida
terrena de Jesús, rápidamente podemos pensar, si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. ¿Y quién niega a Jesús ante los hombres? ¿Quién niega a Jesús? Pedro. Judas. Pedro. Judas traiciona a Jesús de otra manera, pero Pedro niega a Jesús. En su negación también lo traiciona. Pero Sí, vamos sí. a la palabra misma, miren, hermano, cuando dice, si uno me niega ante los hombres, y Pedro lo niega, entonces yo también lo negaré ante mi Padre. Cuando le dicen, conoces a este hombre, y Pedro lo niega 3 veces. Pero, ya no quiero adelantar mucho, ¿no? Pero finalmente Jesús lo perdona, y sabemos el rol que va a cumplir Pedro en la primera iglesia. Pero miren la fuerza de estas palabras. Si alguno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Agárrate de la silla, ¿no? ¿Y qué significa negar a Jesús? También no será la negación contra, a que se refiere a la... No, hay Perdón, personas que a veces... Diana, no se entendió. ¿Puedes repetir, por favor? Perdón, buenas noches. La negación de la que habla Jesús ahí no tendrá que ver con la incredulidad. Claro, también, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, pero en términos muy, muy concretos, yo les ponía ese caso como que es tan evidente, ¿no? Que es quien lo niega con sus propios labios. Pedro dice, no, yo no lo conozco, no sé quién es. 3 veces, miren. ¿Y cuántas veces lo negamos nosotros? En diferentes circunstancias. ¿De acuerdo? Y una última, miren en los versículos 37 y 38 de este capítulo 10, en ese segundo discurso, comillas, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. Palabras difíciles de comprender así cuando las sacamos de contexto, ¿no? Pero ya iremos con tranquilidad y tendremos oportunidad de dialogar bastante y hasta tratar de agotar este tema. ¿A qué se refiere aquí Jesús? Jesús, que es todo amor, viene a establecer bronca, y hay otras frases hasta más encendidas, ¿no? Pero miren, entonces, todo eso se agrupa en este capítulo 10, que es este segundo gran discurso de Jesús. Si el primero es este que recoge toda la ética cristiana, que es el Sermón de la Montaña, ese segundo habla de la labor misionera, de la labor del apostolado, que nos corresponde a nosotros también. Y tenemos el tercer discurso, que son las parábolas del reino, en el capítulo 13. Miren, dice, acudió a Jesús mucha gente, y él les habló muchas cosas en parábolas. Y está la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, el grano de mostaza, el fermento, el tesoro y la perla, la red. Perdón, me he pasado. Y la red, ¿no? Entonces son parábolas en que Jesús nos explica el reinado de Dios. Y vamos a tener oportunidad en este curso que estamos iniciando de detenernos en una y en la otra, en lo que sea necesario. Les digo, no hay tiempo, ¿no? Nunca les voy a decir, no, avancemos, hermanos, no. Si tenemos más que conversar, nos quedaremos. Si alguien quiere participar, participe hasta que se agote el tema, hasta que nos rindamos o digamos, ya entendimos, ¿no? Pero la idea es aprovechar esta ocasión para entender bien cada línea y cada idea de este maravilloso evangelio. Este es el tercer discurso de Jesús. Luego tenemos en el capítulo 18 el cuarto discurso, que habla de la vida en la iglesia. Miren, versículos del 1 al 5. Comillas, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Versículos 6 al 9. El que escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Versículos 10 al 14. Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? ¿No? Este tema que es
claramente la oveja perdida, que nosotros encontramos en Mateo así sueltita, y vamos a tener que esperar a Lucas para que le dé la forma más acabada que podemos haber encontrado en la Biblia, ¿no? Maravilloso. O sea, realmente acá Mateo se queda cortito a la potencia que le va a dar a este concepto el evangelista Lucas años después. Versículos del 15 al 20, comillas, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si no te hace caso, llama a otros dos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. ¿No? Esto que conocemos nosotros, hermanos, como la corrección fraterna. Nosotros como seguidores de Jesús, cristianos, católicos, no tenemos por qué pasar por agua tibia las cosas. No, como tú eres mi hermano, yo me hago el que no vi, ¿no? Me hago el loco, miro para otro lado, me hago el distraído. No, eso no es cristiano. Y eso no te lo pide Jesús. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Y si no te hace caso, llámale la atención con otros dos. Y si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y luego sigue, ¿no? Y la comunidad finalmente puede hasta expulsarlos. Lo que sería excomulgarlos. Entonces, esto es corrección fraterna. La corrección fraterna, hermanas, hermanos, nunca por nunca hay que entenderla como que me hago el loco. No, es mi hermano. ¿Cómo voy a señalarlo? No. El tema es que Jesús te va a decir, hazlo, pero hazlo primero a solas, de la mejor manera, con amor fraterno. Y si la persona no se corrige, anda con otros dos. Y si no, ya hazlo público. Y la comunidad entera lo sancionará. Ese es un tema que tiene la mayor trascendencia, no es un tema pequeño. Tiene que ver incluso, les digo, con un tema tan delicado, que no quiero poner como discusión hoy, pero que podría tranquilamente salir en algún momento. Y es el tema de la pedofilia denunciada dentro de la autoridad de la iglesia. Y cosas que le exigen a las autoridades de nuestra iglesia en ciertos países, en algunas visitas del propio Papa, ¿no? ¿Y por qué la iglesia no hizo nada en tal o cual caso, en la denuncia tal o cual? Entonces, están hablando de esto, pues si tu hermano peca, no te hagas el loco. Si no sabías, bueno, no sabías, pero si sabes, es tu responsabilidad enfrentar esa situación. No mires para el costado. Y eso nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros. Ahora, tampoco se trata de ser toscos en la observación. De frente, mira, cometes un error y yo públicamente te hago. No, pues, ¿qué nos está enseñando Jesús? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas, tú y él solos. Si no se corrige, llama a otros dos. Y si aún así no se corrige, ya avisa a la comunidad entera. Pero te está dando como distancia, ¿no? Siempre en el cariño, siempre en el amor, que es lo que prima entre cristianos. Pero no hacernos lo de la vista gorda, no mirar para el costado, eso no está bien. Miren, y aquí en el versículo 21 al 35 del capítulo 18, en este cuarto discurso de la vida en comunidad, de la vida en iglesia, Pedro le pregunta a Jesús, comillas, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces, y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cómo se lee esto? En resumen, lo vamos a ver también con todo el detalle, pero en resumen, ¿cómo se lee 70 veces 7? Se lee siempre. Así de clarito, hermanos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le pregunta Pedro. Y Jesús le dice, siempre, Pedro. Siempre perdón. Tremenda respuesta. Y tremenda exigencia que nos hace a nosotros sus seguidores, los que nos llamamos cristianos. Perdonar. Miren, ese es el cuarto discurso. Y tenemos en el quinto discurso y final el discurso escatológico. Va del capítulo 23 al 25. Tenemos el mensaje contra los escribas y fariseos.
la lamentación sobre Jerusalén, la destrucción del templo, la gran tribulación que vendrá antes del final de los tiempos, la venida del Hijo del Hombre, el estar vigilantes, que es un tema importantísimo para ellos y para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos descuidamos? Y Jesús nos va a insistir en estar atentos, vigilantes. Diríamos en términos modernos, en estar conscientes. No estar, oye, estoy despierto pero medio dormido. No, no, no. Acá se trata de estar vigilantes, espíritu vigilante. La parábola del siervo fiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que es maravillosa también. Hay un pensador y un médico, es un médico nacido en la India, que no es cristiano, miren, es un médico nacido en la India que ejerce su carrera en los Estados Unidos con tremendo éxito, y es además reconocido como un gran líder espiritual, Deepak Chopra. Y Chopra tiene sobre esto una frase que me encanta, que refleja perfectamente en palabras actuales la idea. Y es esto, dice, si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. Miren qué lindo, ¿no? Repito, si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. La parábola de los talentos. Bueno, y el juicio final. El quinto gran discurso de Jesús. En resumen son estos, ¿no? Sermón de la montaña, que resume toda la ética cristiana, y dentro de ellas, la primera parte del capítulo 5, las bienaventuranzas. Podríamos adelantar y decir, las bienaventuranzas son Jesús mostrando su corazón. Jesús te muestra, se abre el pecho y te dice, mira quién soy, mírame. Y si quieres seguirme, sé cómo soy yo, así. Entonces ahí vienen los felices, los que tienen, los pobres de corazón, felices los que tienen el corazón limpio, felices los que luchan por la justicia, felices todas las bienaventuranzas. Es una radiografía de hace 20 siglos del corazón de Jesús. La labor misionera, las 7 parábolas del reino, la vida comunitaria en la iglesia, y les decía el mensaje escatológico. 5 grandes discursos. Yo quisiera terminar y dejar espacio para algunas intervenciones, que habrán varias, espero, con un par de lecturas que les recomiendo en relación a Mateo propiamente. Y es, en primer lugar, este libro, Un rabino habla con Jesús, escrito por un rabino judío de nuestro tiempo, que se llama Jacob Neusner. Si no llegan a ver, ahí les escribo más clarito el nombre del autor. Jacob Neusner. Es un judío que vive en los Estados Unidos y que escribe este ensayo muy interesante y que mereció en su momento una respuesta muy grande de nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI. Benedicto le responde, pero con mucho respeto, con mucha altura, en un texto de gran calidad. Y el otro libro que les recomiendo es El judaísmo de Jesús, escrito por otro judío de nuestro tiempo, que se llama Mario Saban. Es muy interesante, interesantísimo. El planteamiento de Mario Saban es, en resumen, es que Jesús nació judío, vivió como judío y murió judío. Jesús es judío y es el mejor representante
del judaísmo. Los judíos del siglo XXI, dirá Mario Sabán, estamos orgullosos de que uno de los nuestros sea el líder espiritual de más de 2.000 millones de personas. Miren, una posición inesperada para muchísimos. Que un judío diga esto, Jesús es el mejor de los judíos, pero es judío. Interesantísimo. Es un libro más o menos grueso, muy interesante, muy bien escrito, y siglo XXI también. El enfoque de Jacob Neusner y el de Mario Sabán son diferentes, pero enriquecedores. Al margen de todos los textos católicos y cristianos que tenemos, acá les recomiendo textos judíos, ¿no?, que enriquecen la mirada. Bueno, hermanos, eso es lo que había preparado como esta primera sesión introductoria. Como les decía al inicio, eso ha sido solo por hoy, porque a partir del próximo martes empezamos, como es nuestra costumbre, a leer juntos versículo por versículo, perícopa por perícopa del Evangelio, ¿no? Esta ha sido una sesión introductoria un poco más abierta. Yo les voy a pasar al WhatsApp del grupo esta presentación para que la tengan y la revisen, y también la grabación de esta sesión para que la pueda ver alguien o el que no ha podido estar hoy día y la ve mañana o más tarde. Quisiera darles a ver la palabra. Pilar, adelante. Pilar, activa tu micro. No, no tengo ninguna pregunta. Estaba Ah, escuchando nomás. ¿Eh? Ahí Gracias. está tu mano levantada. Gracias. Ya. ¿Alguien que tuviera alguna inquietud, comentario, duda? María Isabel. Sí, quisiera saber cómo será la metodología del encuentro. ¿Será tipo estudio bíblico o versículo por versículo? ¿Cuál es su metodología para estar algo atenta y preparada? Sí, como les decía, las reuniones de todas las semanas son diferentes a lo de hoy. Hoy ha sido una presentación general, pero lo que hacemos es leer juntos el texto. Yo les voy a alcanzar el texto que vamos a emplear y lo tengo dividido en perícopas, o sea, unidades de texto, unidades de lectura. Y lo que hacemos es, alguien voluntariamente lee para todos ese párrafo o dos párrafos juntos, y hacemos un alto para la reflexión, para los comentarios, para las explicaciones que mereciera. Agotado el tema, leemos la siguiente y así, ¿no? Y la idea es no saltar ninguna línea ni ningún tema. Si el tema es más complicado, mejor, en buena hora. Si el tema es más sencillo y no hay mucho comentario, avanzamos más rápido. Pero esa es la idea. La idea es leer juntos todo el texto, en este caso del Evangelio según Mateo, juntos. Comentarlo juntos. Escuchamos todos los comentarios. Si se puede aclarar, se aclara. Si no, simplemente nos enriquecemos todos. Entonces, para que no haya sorpresa, yo les voy a pasar ahora más tarde, o mañana, por muy tarde, les voy a pasar el texto del Evangelio según Mateo que vamos a usar todos. De manera que lo tengamos, el que quiere lo imprime, y tenemos ahí las perícopas, ¿no? Esas unidades de lectura separadas con títulos rojos. Entonces ya no hay pierde. Augusto está levantando la mano, Manuel. Adelante. Solo una pequeña recomendación de un libro que justamente estoy leyendo en estos días, que es Jesús de Nazaret, por nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI.
excelente libro, sobre todo el capítulo de la infancia de Jesús. Sus reflexiones son pues geniales. Sí, Augusto, o sea, ¿recomiendas su lectura? Sí, efectivamente, sí. Claro. Recomiendo Sí, mucho. yo también les digo, es una maravilla. Son 3 tomos, ahora lo pueden encontrar en uno solo, con el nombre Jesús de Nazaret. Muy bien con la clave. Pero lo que sí les adelanto, cuidado con entusiasmarse mucho porque no es fácil. O sea, el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, es uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Grandes de grandes. Pero no es nada fácil. Cuidado, ¿no? Entonces, si estamos, dependiendo del nivel que cada uno siente que tiene, si ya se mueven con comodidad, léanlo, pero si no, guárdenlo para un poquito más adelante. Porque les digo, se pueden frustrar, no es nada fácil. Uno se puede sentir mal. ¿Qué pasa? No, que tengo el cerebro duro, que no puedo entender. Es que no es nada fácil. Claro, el caso de algún hermano que ya está más metido y ha estudiado más, entonces le es más fácil estudiarlo. Pero nunca Joseph Ratzinger es una lectura fácil. Hay un libro de Ratzinger que se llama Iniciación al Cristianismo. Tú dices, voy a empezar por ahí. Y eso, anda a ver si lo entiendes, ¿no? O sea, nunca es fácil. Pero tampoco es imposible. Les digo, miren, Joseph Ratzinger fue un teólogo tan sabio y tan importante, que de sus manos prácticamente y de su guía se ha escrito el catecismo. El catecismo en la Iglesia Católica, la versión de 1997, es creación de Joseph Ratzinger y un grupo de obispos dirigidos por él. O sea, tremenda eminencia. Yo creo que no se va a demorar nada a la Iglesia en reconocerlo como un doctor de la Iglesia. El más alto nivel de reconocimiento a la intelectualidad de un teólogo. Es un tremendo personaje. Joseph Ratzinger fue, por ejemplo, también uno de los actores principalísimos del Concilio Vaticano II, por ejemplo. O sea, en fin, hablar de él es hablar de muchísimo en la Iglesia, ¿no? Nuestro reconocimiento a ese tremendo cristiano. Violeta está levantando la mano, Manuel. Sí, adelante. Manolo, opino, creo, que Mateo tiene que haberle costado muchísimo, tiene que haber tomado muchísimo cuidado para poder demostrar a sus paisanos judíos que Jesús era, representaba y venía en nombre de Dios, ¿no? Porque los judíos tienen una religión muy parametrada, ¿no? Muy 100%. Y cualquiera que le viniera a decir algo diferente, pues definitivamente no lo iban a aceptar. Entonces Mateo tiene que haber tenido muchísimo cuidado para escribir, para explicar, porque para el pagano era más fácil, ¿no? Pero para el judío era el problema, ¿no? Y tenía que tener la explicación y que no quede duda para que el judío o aquel judío seguidor de Jesús lo entienda y lo acepte. Así es, Tita. Sí, gracias. ¿Y qué es lo más difícil? De acuerdo con la reflexión de Tita, muy oportuna. Pero ¿qué es lo más difícil para un judío? Pues aceptar a Jesús. ¿Qué consideramos? Que sea hijo de Dios. A ver. Tita nos dice que sea hijo de Dios. Claro, porque para los judíos Dios era único. No tenía hijos. ¿Y para nosotros, Dios sí tiene hijos? Es que justamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién dice?
Miren cómo nos metemos en problemas. Yo te digo entonces, tú tienes más de un Dios, tienes ya, hasta ahorita me vas diciendo dos. Dios y tu hijo. Claro, entonces le das la razón a los críticos. ¿Te das cuenta, hermana Tita? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, caemos como pescaditos que dice, el pez por su propia boca muere. Entonces, ¿de qué nos acusan? De ser politeístas. Y tú dices, ¿qué cosa? ¿Qué atroz? ¿Cómo me vas a acusar? Un politeísta es el que tiene varios dioses. Yo tengo uno solo, pero ya, si me dice que Dios tiene un hijo y que el judío no nos acepta porque no acepta al Hijo de Dios, entonces por lo menos hay dos. Y si hablamos del Espíritu Santo hay tres. ¿Se dan cuenta? Es un problema. Por eso es que el judío no acepta. El judío, mira, tú le puedes hablar, le puedes dar besos, bendiciones, oraciones, el calor de tus manos y lo que fuera. Y él te va a decir, no. ¿Por qué? Porque Dios es uno y tú me hablas de tres. Entonces tú finalmente le vas a decir no. Porque esos tres son uno solo. Y él te va a decir, ¿qué? A ver, explícame. Y tú le vas a tratar de explicar la Trinidad. Y la Trinidad es un misterio que no se puede explicar. La Iglesia lo define prácticamente como un dogma de fe. Dios es uno en tres personas. Una sola sustancia en tres personas. Este tema que parece sencillo es complicadísimo, hermanos. Y es el gran tema por el cual hay tantos judíos que no creen en Jesús después de 20 siglos. Y pueden escuchar de Jesús y decir como Mario Sabán del que les hablé. Mira, yo me siento orgulloso de que un hombre de mi pueblo y de mi raza sea el líder espiritual de 2.000 millones de personas. Jesús fue el mejor de los judíos, pero Jesús no es Dios, porque Dios es uno solo, porque a eso me han enseñado siempre. Entonces tú le dices, mira hermanito judío, no, lo que pasa es que es uno, pero son dos. Pero de verdad no son dos, sino son tres. Ahí está el problemón enorme. Y nosotros, y yo les digo, yo soy cristiano y soy católico como ustedes, pero para nosotros juega un papel fundamental la Trinidad, la Santísima Trinidad. Dios es uno en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros lo aceptamos, el judío no lo acepta, el musulmán no lo acepta. Entonces nos preguntamos, ¿por qué son tan necios estos? Después de 20 siglos siguen dudando, por esa razón, ¿no? Ellos nos miran a nosotros al revés. Dicen, oye, pero tú pareces tan inteligente. ¿Y dónde se te va la inteligencia? ¿Dónde está tu inteligencia? Tú me dices que Dios es uno y me hablas de tres. Entonces, es un tema como un tremendo choque de trenes. ¿Quién cede? Tema complicado. Y les digo, no quisiera que nos confundamos, pero el tema tiene que ir quedando revoloteando en nuestras mentes, ¿no? Dios es uno solo, en tres personas. Dios Padre, Jesús, es Dios encarnado, y el Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Dios es uno, para nosotros es uno, para el judío no, pues. Y ahí está el problema, ¿no? Tremendo problema. Lourdes y Alicia, en ese orden, han levantado la mano. Adelante. Buenas noches, hermanito. ¿Me escuchan? Sí, Lourdes, adelante. Ya, realmente como dices, es un tema que nos puede, es tan delicado y conocer, ¿no? La Trinidad, pero en el bautismo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, se narra de que se abre el cielo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Quien me complazco. Entonces, ahí habla del Hijo, ¿no? Pero Claro. como una tercera persona, no dice soy yo hijo, sino dice este es mi Hijo amado.
luego sabemos, o sea, quiero que me aclare eso, que el pueblo judío esperaba al Mesías, ¿no? Esperaba un Mesías, y hasta ahora lo espera. Correcto. Al Mesías, ¿no? Porque ellos se sienten que son el pueblo elegido de Dios y que va a venir el Mesías, ¿no? Y cuando no aceptaron a Jesús, bueno, siempre me han dicho esto, es porque justamente decían, ¿cómo va a ser el Mesías si ha nacido de un carpintero, de una familia de un carpintero, de una persona? Porque ellos esperaban que el Mesías pues sea de una familia, la más grande, las familias, vamos a poner élite, ¿no? De la élite del judaísmo, ¿no? Eso es lo que quiero que aclare. Y si está bien decir, ¿no? En nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está bien decir eso, porque a veces yo siempre estilaba decir, ¿no? En nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O decir en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y ya no poner Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quería que eso me aclare. Y agradecer a toda esta comunidad, especialmente a usted, hermano, el que nos está aclarando esto, ¿no? Y otras preguntas que tengo, que Mateo, creo que yo estaba buscando ese versículo donde hablan del perdón y de donde hacer ver que nuestros hermanos están errando, como dice, ¿no? En Mateo 16, creo que me habló de esto. Dice, si tu hermano peca o está cometiendo, llámalo, hablarlo primero, después llamar a dos, y si sigue, llamar a la comunidad. En este caso, nosotros como familia, o sea, pues sí, yo, mi familia, es una familia que ha sido siempre bien cristiana, ¿no? Mis padres ya fallecieron, pero inculcaron a sus 10 hijos una fe, ¿no? Y tengo una hermana, pues, ¿no? Que está cometiendo un error, entonces sería bueno llamar al sacerdote. ¿Cómo podríamos hacerle ver que está en su error si ya no sabemos cómo hacer, o dejarlo así, porque tampoco podemos? Y si eso está permitido, llamar a la comunidad, en este caso llamar a la iglesia, al párroco que nos apoye. Eso quería hacer esa pregunta. Muchísimas gracias y espero su respuesta. Claro, gracias Lourdes. Mire, y son varias preguntas y yo creo que lo más prudente va a ser irlas contestando en la medida en que en el estudio más detallado iremos tocando cada punto, ¿no? Porque ahora hemos tenido una primera sesión introductoria general y en la medida en que martes a martes vamos teniendo el tiempo para profundizar en cada concepto, va a ser perfecto regresar a cada una de las preguntas y con mucho más tranquilidad y profundidad y el aporte de todos podamos darle alcance. Entonces yo te diría que las preguntas tan interesantes queden abiertas y planteadas para las siguientes reuniones. Y puntualmente, cuando veamos un caso y el otro caso, van a ir saliendo naturalmente, ¿no? Y vamos a tener mucho más tiempo y mucho más elementos para profundizarlo. Pero en resumen, yo diría que no, por favor, nadie se quede con la duda. Cuando decimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es perfecto. No hay ninguna duda, ninguna, no estamos mal. Solamente lo menciono como un tema de desencuentro con la mentalidad judía, o la mentalidad musulmana, o la mentalidad, como alguien anotó en algún comentario, de otros grupos religiosos no cristianos, como por ejemplo los testigos de Jehová, por ejemplo, que no son cristianos. Ojo, algunos dicen son cristianos no católicos. No, el testigo de Jehová no es cristiano, por eso sería testigo de Cristo, y es testigo de Jehová, se van de frente al Padre, ¿no? Entonces, hermanito testigo, ven, tú, para ti, ¿quién es Jesús? Ahí nomás ya queda la cosa zanjada.
es diferente. Pero en fin, son temas bien delicados. Yo les pido, no se confundan para nada, vamos a ir tratándolos con la mayor tranquilidad, con la mayor madurez, poco a poco, y que nos sirva a todos y nos aclare más. La idea es fortalecer nuestra fe, no confundirla, ¿no? La idea es que salgamos de este curso con una fe fortalecida, con un conocimiento de Jesús mucho más fino. Esa es la idea. Sí, y Luis, ¿había otra manito también? Sí, era Alicia. A ver, adelante. Sí, Manuel, yo pienso que otro tema que también incomoda a los judíos es el hecho de que hayan sido judíos los que crucificaron a Cristo. Entonces, eso es doloroso, obviamente, para un judío. Pienso que esa puede ser una cierta razón para no reconocer que ese era Jesús, el Mesías, al que ellos crucificaron, a que algunos judíos crucificaron. Claro, bien dices, Alicia, algunos. Porque no es, o sea, es un error histórico y que los católicos hemos cultivado mal decir que los judíos crucificaron a Jesús. Es una barbaridad, ¿no? Como dices tú al final muy bien, es un grupo pequeño. ¿De quién? De los dirigentes del pueblo judío. El grupo interesado en que Jesús desaparezca son los dirigentes, no es el pueblo. El pueblo judío está con Jesús. Son los dirigentes, sobre todo los dirigentes relacionados con el templo. Lo que Augusto refirió hace un rato como los saduceos. Ellos son los que se sienten amenazados por la figura de Jesús. Ellos son los que quieren borrarlo del mapa, porque les incomoda. Pero el pueblo está con él, lo escucha, lo sigue, se deja sorprender. Pero en fin, también este es un tema que iremos descubriendo poco a poco en el estudio de este lindo evangelio al que recién vamos a entrar el próximo martes, ¿no? Miren, se dan cuenta, todos sus puntos van a ser ampliamente tratados en este curso. Y les digo, depende de ustedes, no me dejen escapatoria, o sea, si el tema no lo adoptamos, en cada punto, no me dejen, no me, como que me atrapan y no me dejan moverme. ¿No? Hermanos, seguimos y me dicen, falta, no, falta. Entonces, avancemos al ritmo que ustedes quieran hasta agotar cada tema. Eso es lo que yo les ofrezco y a la vez los retos, los comprometo. Démosle a cada tema el tiempo que ustedes quieran que le demos. ¿Para qué? Para que el tema quede a satisfacción. Si queda duda, hablemos más. Y cuando ya no quede duda, vamos avanzando otro poco y otro poco. ¿Se dan cuenta? Así, cuando terminemos, después de un tiempito, el estudio del Evangelio según Mateo, el que ha estado semana a semana, se va a sentir tranquilo y sólido. Esa es la posibilidad que tenemos. Bueno, estamos ya recontrapasados de la hora. No sé, Luisa, si hay alguna otra participación o ya... No, no hay ninguna otra manito, más Yo bien. creo que sí, para no abusar de su tiempo, Ya. ¿no? Porque la idea es terminar 9:30, es un poco pasada a las 9:30. Entonces podemos dejar aquí. Y de mi parte, repito el compromiso. 1, voy a procesar esta sesión y subirla al YouTube. Y en una media hora, un poquito más, les doy el enlace para que lo puedan volver a ver o el que no ha estado lo pueda ver. 1, 2, les voy a pasar el material del Evangelio según Mateo que vamos a trabajar juntos a partir del próximo martes, dividido en perícopas. Van a notar ahí los subtítulos en rojo, que son las unidades de lectura que hemos fijado. En cada una hacemos una pausa para las intervenciones. Y 3, no tenemos un ritmo marcado. O sea, vamos a avanzar más rápido o más lento de acuerdo a lo que ustedes mismos vayan indicando. Así de claro, ¿no? Entonces podemos
terminar en un mes o podemos terminar en 3 o 4 meses. No tengo un esquema prefijado. Depende de la velocidad a la que quieran ir, de verdad. Y los jueves, me pregunta alguien, los jueves es igual, pero con otro tema que en las cartas de Pablo. Igual, exactamente igual, ¿no? Los martes tratamos sobre Evangelio y los jueves, cartas de Pablo, vamos a empezar con la primera carta a los Corintios. Bueno, entonces, hermanos, hasta aquí quedamos y terminamos, Luisa, si te parece, con una oración final. Sí, no sé si hay alguien que quisiera, que se siente inspirado, quisiera hacer una pequeña oración final. Pueden abrir su micrófono.